Buenas noches. Vamos a estudiar la Mishnah décima del Gina, la Mishnah décima del tercer capítulo del Pirkei Avot. Y comienza diciendo Rabbi Hanina ben Dosa. Las enseñanzas en esta ocasión van a ser de Rabbi Hanina ben Dosa, que sí a fuerzas tengo que extenderme un poquito hablando de él. Es uno de los Jamim que simbolizaron muchas cosas. La santidad era sinónimo a alguien que hacía milagros, Rabbi Hanina ben Dosa. Hay un sinfín de historias acerca de él en el Talmud que resaltan muchísimo. Y yo creo que sí amerita que las comparta con ustedes de quién era Rabbi Hanina ben Dosa, que además una persona, un rabino que destacó muchísimo por la cualidad de la verdad. Era muy auténtico, es decir, siempre estaba en la búsqueda de la verdad, sus intenciones eran puras, era íntegro. Y era una persona muy humilde. El Talmud relata que tenía una pobreza extrema, pero tampoco no quería recibir nada de nadie, y él vivía contento, se conformaba con lo que tenía. Era alumno de Rabbi Yohanan ben Zakkai, famoso, que dijimos que tenía 5 alumnos importantes. Él no se lo menciona porque era un alumno que prácticamente estaba a su nivel, lo llaman Talmid Haber, alumno compañero de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Pero igual Rabbi Yohanan ben Zakkai fue su gran maestro. En el Talmud, el tratado de Berajot, página 17, menciona a tal grado la grandeza de él, de este Rabbi Hanina ben Dosa, que dice que todos los días salía un eco divino, un eco celestial, que era una voz del cielo que decía: todo el mundo entero se recibe su sustento, como si Dios estaría diciendo, permítame un segundito, a ver, si me permiten un segundo, perdón, que están tocando y no hay que... Perdón. Disculpen la interrupción, pero decide que estamos solos, están tocando el timbre, disculpen. Perdón. Entonces, el eco decía así: todo el mundo entero merece el sustento que está recibiendo Gina. Dice Dios, por mi hijo Hanina. Dice, y Hanina, mi hijo, así dice Dios, él se nutre, su sustento es una medida de algarrobo de viernes a viernes. Perdón, Gina. Perdón, disculpen que ahora sí. Gina. Disculpen, una situación insólita en la casa. No me había sucedido esto en ninguna clase, pero estando en la casa solos hay esas interrupciones. Entonces, dice Dios, mi hijo Hanina, como diciendo tan querido, él le alcanza con una porción, dice Kab Harubim, es por decir 1 kilo de algarrobo, que es algo que nutre mucho, de viernes a viernes. Para él es suficiente eso, y todo el mundo tiene el mérito de subsistir por él. Es una forma de decirlo, el nivel y la grandeza que él tenía. Pero justamente eso se puede explicar que por el hecho de que él se conformaba con algo mínimo, por eso él fue merecedor que todo el mundo
reciba el sustento por él. Eso es nada más una referencia para que nos demos una idea de la importancia y la grandeza que tenía Rabbi Hanina ben Dosa. Él, en el Talmud también se menciona que él tenía esa característica, que él sabía cuando le pedían algo, cuando pedía a Dios algo, sabía que iba a suceder. Y voy a contar dos anécdotas que relata en el Talmud, en el Tratado de Berajot, página 34, que dice así. Justamente su maestro, Rabbi Yohanan ben Zakkai, le pide en una ocasión que rece por su hijo. Su hijo estaba enfermo. Rabbi Yohanan ben Zakkai, obviamente, que pide por él y efectivamente se cura. Su esposa, la esposa de Rabbi Yohanan ben Zakkai, le dice: ¿cómo puede ser esto? ¿Acaso él es más elevado que tú? Rabbi Yohanan ben Zakkai es su maestro. Dice: ¿cómo? Dios le responde a él: es tu hijo que está enfermo y se cura gracias al rezo de Rabbi Hanina ben Dosa. Entonces le responde Rabbi Yohanan ben Zakkai a su esposa, le dice: Rabbi Hanina ben Dosa tiene una cualidad, una característica, está comparado a un sirviente que está ante el rey, que lo sirve constantemente, tiene diálogo con él. Dice: aunque yo sea como un ministro, pero estoy más distante, él todo el tiempo está en contacto con Dios y lo conoce, y entonces lo que él pide se responde. Pero cómo él realmente cómo se daba cuenta realmente cuando Dios iba a curar a una persona, ¿no? Hay otra anécdota que cuenta también en el Talmud, que en otra ocasión el hijo del gran rabino Rabban Gamliel, que ya hablamos mucho de él, él estaba muy enfermo, tenía en ese entonces una calentura, una fiebre muy alta, y recordemos que en esos tiempos, alrededor de 2000 años, una calentura representaba una infección, no habían antibióticos, y era muy común que cualquier persona, Dios no lo quiera, fallecía por tener una infección, porque no había cómo controlarlo. Entonces, Rabban Gamliel, que obviamente estaba muy angustiado por su hijo, manda a sus alumnos que vayan con Rabbi Hanina ben Dosa a pedir por su hijo. Famoso este Rabbi Hanina ben Dosa, que de verdad tenía esa visión, ese poder impresionante, que lo que pedía se cumplía, y va con ellos y los hace esperar un ratito. Les dice: está bien, y de repente llega un momento y les dice: ya le bajó la calentura. Entonces le preguntan a él: ¿cómo sabes? ¿Eres profeta? Le dijo: no soy profeta ni soy hijo de profetas. Ah, pero entonces, ¿cómo sabía? Le dijo: yo tengo una señal que ya la comprobé. Dice: cuando le pido algo a Dios, un ejemplo, en este caso, Refuá Shelema, para que se cure el hijo de Rabban Gamliel, si el rezo me sale fluido, quiere decir, no me trabo en lo que estoy pidiendo, eso significa que Dios me está oyendo y me va a responder. Cuando siento que me trabo, es que Dios me lo está dificultando, porque así está destinado y eso tiene que suceder. Entonces le dijo: en este momento primero no estaba pudiendo, cuando ya pude rezar fluidamente, entendí que en este momento ya se curó o ya le bajó la calentura. Estos alumnos de Rabban Gamliel que estaban con él, se quedaron muy impresionados de lo que le está diciendo y querían comprobar y corroborar si fue cierto. Tomaron el tiempo. Bueno, antes no habían relojes como los que hoy tenemos, pero eran relojes que medían según el sol y de relojes tipo de arena. Entonces calcularon el tiempo exacto cuándo fue que afirmó Rabbi Hanina ben Dosa que se había curado. Y lo apuntaron, tomaron nota de eso o lo recordaron. Regresan con Rabban Gamliel y cuando llegan ven que efectivamente el hijo ya salió de gravedad y ya se había curado, se quitó la calentura. Le contaron a Rabban Gamliel, le preguntaron a qué horas fue, cuándo fue eso. Por decían un tiempo antes de la puesta del sol, antes se guiaban por eso.
y vieron que era exactamente la hora que les había dicho Rabbi Haina ben Dosa, que ya pudo rezar fluidamente, que eso fue una señal que ya se curó. Y en el Talmud menciona una Mishnah que eso afirmaba Rabbi Haina: cuando tengo el rezo fácil, fluido, ya es señal que Dios me respondió, y de lo contrario no. Bueno, estoy tratando de escoger, hay tantas historias de Rabbi Haina ben Dosa, pero voy a contar algo para explicar un poquito acerca de esto que llama tanto la atención, acerca de él, de ese poder, de esa capacidad. Justamente en el Talmud, también tratado de Ta'anit, página 24, nos cuenta que una vez él salió de viaje, y salió de viaje. Antes los viajes que no eran con el confort que hoy tenemos, ¿no? En coche, en tren, en avión, en barco. Salió de viaje, ya saben, en un caballo, en un burro, y un viajes largos y riesgosos. Y en la mitad de su viaje, de su camino, empieza a llover durísimo. Empieza a llover durísimo y bueno, era un problema grave en un viaje, en esas características. El piso era de lodo, no estaba asfaltado como hoy en día, y tenía consecuencias muy, muy, muy graves. Entonces él le pide a Dios, le dice: es una hora que la gente está en su casa, toda la gente en su casa tranquila, protegida de la lluvia, y Haniná se dice sobre sí mismo: aquí bajo la lluvia, como le está dialogando con Dios. A ver, la verdad, toda la gente ya es hora que terminó el trabajo, está en su casa tranquila, y Haniná está aquí en la lluvia. Inmediatamente cesa de llover, deja de llover. Bueno, puede llegar a su casa bien, y cuando ya llega a su casa, dice: ya, ahora sí, el mundo tal vez necesita lluvia, y Haniná está aquí en la casa tranquilo, y regresa y vuelve a llover cuando ya él quedó protegido. Dijo sobre esto en el Talmud, dijo Rabbi Yosef, un gran jam del Talmud, dijo: el rezo de este gran rabino tiene más fuerza que el rezo del Cohen Gadol. El rezo del Cohen Gadol era el día de Kippur, el día más sagrado del año, entraba al Kodesh HaKodashim, al lugar más sagrado, y nosotros hoy lo decimos en el rezo. Hoy no tenemos Bet HaMikdash y no tenemos ese ritual que llevaba a cabo el Cohen Gadol, el sacerdote supremo, cuando estaba el templo construido. Pero hoy lo decimos en el rezo, que es lo que él pedía en ese momento tan especial, que Dios lo oía dentro del lugar más sagrado, el Kodesh HaKodashim. Una de las cosas que pedía, le pedía a Dios: oye Dios, por favor, no oigas los rezos de la gente que está de viaje y le llega la lluvia y le está lloviendo, que obviamente ellos van a rezar que deje de llover por su beneficio, para poder llegar bien a su destino. Pero si oyes la petición de ellos, estarías perjudicando a todo el pueblo, porque las lluvias son muy necesarias, más en los tiempos de antes, que no tenían conservadores y demás. Antes vivían, cuando había sequía, la gente se moría de hambre. Vivían del producto de la tierra, y la lluvia era algo elemental para la supervivencia. Entonces el Cohen Gadol pedía que Dios no oiga esos rezos de la gente que está en su viaje y pide que no haya lluvia. Entonces dijo Rabbi Yosef: pero la petición de este gran Rabbi Haina ben Dosa tiene más fuerza que la del Cohen Gadol, porque a él sí Dios le oyó. Eso lo digo como un ejemplo más, pero yo quiero hacer énfasis justamente en otro detalle para entender por qué. Otra historia que relata también el Talmud, entre muchísimas, acerca de él, era el que resaltaba. Era como que el rabino, como hoy en día algún rabino cabalista, no sé, que la gente va a pedirle bendiciones y tiene fama, no sé, en su tiempo, Rav Kaduri, Rav Hatzira, esos grandes,
que todo el mundo cuando tiene una enfermedad, todo el pide que dé una verajá. Digo, hoy en día no existe ese poder y esa fuerza, pero en ese entonces él era el gran rabino que todos le pedían verajá, pero era de los que de verdad tenía un nivel elevadísimo y Dios le respondía. Ahí está, que Rabbi Yohanan ben Zakkai de los más, su maestro, y Rabban Gamliel de los más grandes, ellos le piden a él que pide a Dios por ellos, por sus hijos que están enfermos. Entendamos qué nivel, pero vamos a entender cómo funciona esto. ¿Qué significa eso cuando uno habla de que un poder tan grande que pide y se quita la lluvia o cosas, milagros de ese tipo? Como que surge de forma natural un escepticismo natural, ¿no? A decir que no puede ser. Pero vamos a ir esta anécdota también y con eso quiero explicar y que entendamos cómo funciona eso. Una vez llega el viernes en la noche, llega a su casa, la noche de Shabbat, ve a su hija que estaba muy triste. La ve así preocupada y triste y le dice a su hija, ¿qué tienes? Le dice, es que prendí las velas de Shabbat. Y recordemos que antes prender las velas de Shabbat era lo que representaba, se estableció por Shalom Bait, por armonía. Era una necesidad porque no había luz eléctrica y en Shabbat no se puede prender fuego. Entonces se estableció como una obligación de prender los nerot, las velas, porque si la mujer se le llegaba a olvidar y se quedaban a oscuras, iba a provocar una falta de, podría provocar un pleito en el hogar y además la angustia, ¿no?, de estar en Shabbat a oscuras. Entonces era algo muy importante. Por eso su hija, que ella en ese entonces, ella era la que le tocó preparar las velas de Shabbat, estaba muy angustiada. Le dice, ¿y por qué estás angustiada? Le dice, es que me equivoqué. Llevé un recipiente para prender la vela. Pensé que era aceite y me di cuenta que era vinagre en vez de aceite. Y obviamente que el vinagre pudo prender un momento la mecha, pero no se va a mantener la luz. Entonces le contesta a su papá, Rabbi Jaina, no te angusties. El mismo que le dijo al aceite que prenda, que es el Dios, le puede decir al vinagre también que prenda, que se mantenga prendido. Y efectivamente, así sucede, el vinagre se queda prendido hasta terminando Shabbat. Dice que el Abdalá, para terminando Shabbat, prendieron la vela. De eso todavía les duró ese vinagre, que el vinagre obviamente no es flamable y no se puede prender una mecha con vinagre. Y se quedó prendido y duró hasta terminando Shabbat. Se le pasó un milagro. La hija obviamente feliz, tenía mucha preocupación, angustia, cómo van a comer a oscuras en Shabbat. Pero quiero tomar, eso es un milagro más de tantos de Rabbi Jaina ben Dosa, pero quiero tomar este concepto, esta explicación que él dio, para que entendamos la idea, que a veces uno se sorprende tanto cuando se habla de milagros, principalmente los que cuenta la Torá, cuando se habla de las 10 plagas en Egipto, que se abrió el mar, la tendencia de mucha gente que incluso puede creer que la Torá tiene sus bases, es cierta, porque no se puede haber inventado, pero que tratan de dar las explicaciones, decir, explicaciones científicas, que no puede ser, eso no puede ser que se haya cambiado la naturaleza, o que el vinagre prenda, o que el mar se abra. Es algo que no entra en la lógica. Entonces dice, no, eso, como lo mencioné una vez, eso es cada tantos años, sucede eso. Obviamente que igual no entra ridículo explicar la Torá de esa manera, porque ahí vemos claramente que el pueblo de Israel se salva, que le afecta a los egipcios y no al pueblo de Israel, que demuestra claramente que fue un milagro de Dios. Pero dejemos ahorita esto. Lo que quiero explicar es otro punto. Nos asombramos y decimos, no puede ser, esto no es lógico, no puede pasar algo que cambie la naturaleza de las cosas, es absolutamente inconcebible e increíble, no se puede creer eso. Pero yo creo que aquí Rabbi Jaina ben Dosa, que a él le sucedieron tantos milagros, como que da en la clave
y se le explica la esencia de la visión correcta de eso. ¿Por qué uno se sorprende cuando oye que sucedió un milagro? Porque es algo, como lo llamamos, sobrenatural. Estamos acostumbrados a la naturaleza que tiene su curso de comportamiento, y de repente algo que se cambie, como en el Tanaj menciona que Yoshua iba a salir a la guerra y se tenía una guerra y tenía que hacerlo de día, dice que le dijo al sol que se detenga y se detuvo el sol. Uno dice, ¿cómo se va a cambiar el curso de la naturaleza? Que el ciclo solar de 24 horas es imposible. Dice, pues, no puede cambiar, esas son las reglas de la naturaleza. Entonces dice uno, no puede ser que haya sido cierto. Pero analicemos esta frase que nos dijo este gran sabio Rabbi Jaime Mendoza. ¿Por qué resistimos a creer eso? Porque todos conocemos lo que estamos acostumbrados a ver, y algo fuera de lo que estamos acostumbrados, decimos, no puede ser real, no hay ninguna prueba que algo cambie de su naturaleza. Pero detengámonos un momento a pensar algo. ¿Quién es el que creó la naturaleza? Bueno, hay gente que es atea y cree ser atea, ¿no? Porque es como dicen, ¿no? Que el más ateo dice, gracias a Dios que soy ateo. Porque yo considero que no existe el ateo por convicción. Porque si uno se pone a razonar un momentito solamente, llega a la conclusión muy clara de que si hay una creación, hay un creador. Como lo dije en otra ocasión, si hay un edificio, es que hay un arquitecto. Si hay una silla, es que hay un carpintero. Si hay una camisa, es que hay un fabricante, etcétera, ¿no? Eso es absoluto. Pero vamos a hablar por lo menos el que cree en Dios. Digo, alguien alguien puede alegar que no cree, pero no es una convicción. Pero vamos a hablar de una persona que cree en Dios, cree por lógica que hay un creador que no se hizo esto solo, pero no cree que puede haber milagros. A esa persona me dirijo. Realmente, el mismo que creó esta maravilla y lo creó de la nada, el mismo que puso esas reglas en la naturaleza, de algo tan increíble, como siempre lo digo a mí, lo que más me sorprende de ver tantas maravillas en la creación, pero yo creo que lo más fantástico, lo más impresionante, lo más impactante es observar el cuerpo humano. El cuerpo humano es lo más maravilloso que existe, pero más que eso, ¿cómo se forma? De un espermatozoide minúsculo, que lo tenemos que ver con una lupa o con un microscopio, me refiero. De eso, si no conociéramos, si no supiéramos que eso es real, que así sucede, que el óvulo, el espermatozoide y demás, alguien le cuenta, miren, una cosa tan pequeña, se va a formar 1000 laboratorios completos que si uno se pone a estudiar el cuerpo humano no acabaría y cada día se queda más maravillado lo que es el cerebro. No, es algo impresionante. Justamente mi esposa estuvo últimamente estudiando y me cuenta algunas cosas de verdad que es para sorprenderse. No quiero entrar en los detalles, yo creo que todos, la mayoría conocen algo por lo menos de la maravilla. Entonces, y eso lo damos por hecho. Eso decimos, estamos acostumbrados que así es, que eso es lo natural. Entonces eso no es ningún milagro. Que como dije, algo minúsculo, que se forme un cuerpo y todo, pues eso es natural. Que una semilla la plantas, se echa a perder, después sale un árbol completo, eso lo vemos normal. Si algo se cambia de eso que estamos acostumbrados a ver, decimos, no puede ser, eso es milagro y no lo creo. Pero el mismo, fue lo que dice Rabbi Hanina Mendoza, el mismo que puso esa regla que el aceite puede prender, él puede poner, si él decide cambiarlo, que el vinagre prenda. Nosotros no estamos acostumbrados a verlos, está bien, porque Dios puso esa regla, pero él la puede cambiar. El mismo que creó el mar puede decirle que se abra. El mismo, cada detalle de las 10 plagas y demás. Lo único que tenemos que hacer es saber, estar convencidos si creemos en Dios o no. Si creemos en Dios,
No hay nada que se le pueda llamar imposible o milagro. Yo lo llamaría, incluso quitaría el término milagro del diccionario y lo cambiaría por lo que no estamos acostumbrados. Lo que no estamos acostumbrados, decimos, es milagro. Lo que estamos acostumbrados, decimos, es lo natural. Pero lo natural no deja de ser milagro. Es increíble. Entonces, yo creo que la clave, justamente, él lo dijo, porque lo tenemos que entender, los sucesos impresionantes sucedieron con él, milagrosos, y que cualquiera que lea el Talmud y lee sus historias dice no puede ser. Pero justamente él nos dio la respuesta. Como le dijo a su hija, el que dijo, no te preocupes. Bueno, él tenía ese nivel espiritual que Dios le oía, pero dijo, no te preocupes, el que le dijo al aceite que prenda, le va a decir al vinagre, y eso sucedió. O vimos el milagro de Hanukkah, que pudo prender más tiempo. El mismo que dio la orden que dure un recipiente un día, él puede decir que dure 8 días. Y decir, no, tenemos que verlo de esa manera y tiene mucho sentido. Yo cuando explico esto siempre traigo el ejemplo de la historia de la Torá, aunque sea como moraleja, cada uno según su fe, pero el pueblo de Israel cuando sale de Egipto y llega al desierto, y como la Torá cuenta que cae la maná del cielo, se volvieron locos, de decir, qué increíble, qué milagro. Imagínense que hoy caiga el pan del cielo, pan listo para comer, nos volveríamos locos. ¿Ok? Lo vieron milagroso. Pero los que nacieron en el desierto, después entraron a la tierra de Israel, y cuando entraron, sembraron, plantaron, después cosecharon, y vieron que el trigo sale de la tierra, que era ese de abajo para arriba, también se volvieron locos, dijeron qué milagro, porque ellos nacieron lo viendo como naturaleza que el pan caiga del cielo, entonces se les hizo natural, y cuando vieron algo contrario se les hizo un milagro, y a los que ya están acostumbrados que el trigo sale de la tierra, cuando vieron el pan del cielo se hizo milagro. No es uno más que otro milagro, simplemente, por eso dije, hay que quitar la palabra milagro. En esto estamos acostumbrados y en esto no estamos acostumbrados. A esto le llamamos naturaleza y a lo otro le llamamos milagro. Pero ahí nos da la pauta para que entendamos que cabe esos conceptos de lo que es la. Te voy a relatar unas historias más rápido porque de esta jam en particular, como dije, que tenía esa imagen y todos lo conocían, de que era el jam de verdad de los milagros y de sus peticiones siempre se recibían. Y como dije, y paradójicamente, porque él igual lo aceptaba, vivía en una pobreza extrema, como ya lo mencionamos. Y a tal grado que su esposa, cuando llegaba el viernes que iba a empezar Shabbat, antes, todas las mujeres, sus vecinas, se ponían a preparar para Shabbat. Entonces, eran casas pequeñas, abiertas, ¿no? Como hoy en día. Entonces, siempre se veía, uno veía, notaba en la casa del otro, salía el aroma o el humo del horno que estaban preparando. Y ella no tenía que preparar para Shabbat. ¿Qué hacía? Ponía cualquier cosa en el horno a calentar, leña o lo que sea, para que salga humo y que parezca que está preparando, por la pena que le daba, que el único horno que no salía humo, que no salía ningún aroma. Entonces ella ponía algo y tenía una vecina que era maliciosa y ella dice, ¿qué está cocinando? Si no tiene nada. Entonces justamente para avergonzarla, dice, voy a entrar a su casa a ver el horno y la voy a poner en evidencia. Obviamente que era mucha malicia, pero bueno, cuando entra a la casa, que eran casas así abiertas en el campo, y ella cuando percibe que está entrando su vecina, de la vergüenza, porque se dio cuenta que iba a notar que no estaba horneando nada, se va al otro cuarto, se va de ahí, es decir, se va a otro lugar. Pero ahí cuenta el Talmud que sucede realmente un milagro que Dios se lo hizo para no avergonzarla, y se llena el horno de panecillos, así de lo normal, la jalot que se prepara para Shabbat. Entonces, cuando ve eso, la vecina se queda asombrada, entonces la llama, le dice, ven a voltear o a quitar los panes que se te van a quemar. Ella, que fue al otro cuarto,
trae consigo como una pala y le dice, sí, a eso fui. Se hizo como la que ya sabía que tenía, dice, sí, fui justamente a buscarle la pala. Entonces eso lo relata que Dios le hizo ese milagro para que no se avergüence por esa justamente vecina maliciosa que tenía. Pero sigue contando el Talmud que llegó un momento, una ocasión, que esta mujer justamente que era una santa, pero todo tiene su límite. Pasar esas situaciones de pena y de escasez, una vez se desahoga con su esposo y le dice, ya no aguanto más, no puedo tolerar más esta situación de tanta pobreza. Dice, tú pides por todo el mundo, te mandan los grandes jamim a solicitar que pidas por sus hijos y se curan, pides esto y todo sucede. Y por nosotros que estamos padeciendo esta pobreza y sufriendo, ¿no puedes pedir que Dios nos mande el sustento? Dice, sí, seguro que sí puedo pedir. Le pide a Dios. Y dice, yo creo que después de la introducción que di, no se tiene que tomar como fantasía lo que voy a contar, porque así parece, ¿no? Dice que se ve como una mano que baja del cielo y ve una, ¿cómo se dice? Una pata de la mesa, que se hace una mesa, pero de oro sólido, algo bien grueso y de oro sólido, y le llega. Y fue en particular como una pata de una mesa. Total, ella feliz, ya terminó, ahora sí acabó nuestra pobreza. Sabía que lo que valía eso eran varios kilos de oro, podía vivir tranquilamente el resto de su vida. Se va a dormir feliz, pero tiene un sueño. Un sueño, obviamente que fue metafórico, porque en el cielo no es como lo soñó, pero sueña que está en el cielo, ella y su esposo, junto a otros grandes sabios y gente justa en el Gan Eden, en el paraíso. Y todos están sentados en una mesa con 4 patas, como debe ser para que se sostenga bien. Y la mesa de ellos tiene 3 patas. Y estaba como que cayéndose, inclinándose. Se despierta y le cuenta a su esposo el sueño. Le dice, sí, muy sencillo. Nosotros tenemos un mérito muy grande, que pido por todo el mundo, y como dije, ese eco que salía, que todo el mundo recibe su sustento por Rabbi Jainá, y ellos se conforman con eso. Y seguro que Dios me puede dar riquezas, se puede hacer milagros y puedo tener todo lo que necesitamos, pero eso se va a descontar del otro mundo. Ay, por eso soñaste que a nuestra mesa le va a faltar una pata. Obviamente, como dije, es un sueño simbólico, porque ahí no hay mesas y sillas, ¿no? Pero como que se le dio ese mensaje en el sueño. Cuando ella ve eso, se da cuenta que ese fue el sueño, le dice, no, entonces yo prefiero continuar de esta manera, sacrificarme, demostrar, mantener, porque eran pruebas, ¿no? Mantener la fe en Dios a pesar de esta situación, y que no se me quite en lo más mínimo de la recompensa de toda la eternidad. Y dice que vuelve a pasar un milagro, vuelve a bajar esa mano y recoge esa pata de la mesa de oro. Dicen los Jamim en el Talmud que fue más grande el segundo milagro que el primero, porque cuando Dios ya dio la abundancia, ya no la recoge, pero fue su petición, que lo hizo de corazón, que Dios le hizo un milagro más grande de ya recogerle esa pierna. Pero bueno, eso para que entendamos la grandeza y también la calidad humana. Como dije, era íntegro, era una persona con la búsqueda de la verdad. Cuentan también que en una ocasión dejaron, una persona que estaba cerca de ahí dejó unas gallinas. Hay diferentes versiones, y pidió que se la cuiden o se le olvidó en ese lugar, y justo en el patio de su casa, cuando quedan ahí esas gallinas, su esposa quería, pasó tiempo, empezaron a poner huevos, quería comer de los huevos, dice, no, esto no es nuestro, lo tenemos que cuidar. Se empezaron a quejar los vecinos. Entonces, ¿qué hizo?
empezó a vender los huevos y las gallinas, y con eso tuvo más dinero y pudo comprar unos chivos. Y esos chivos pasó el tiempo y tuvieron cría, que dice, de algo muy pequeño se hizo un valor increíble, pasa un tiempo y pasa de vuelta esa persona de viaje por ese mismo lugar y dice, aquí olvidé, dejé mis gallinas. Le pregunta a Rabbi Hanina, le pide una señal de cómo eran, del color y todo. Aquí tienes todos estos chivos, todo este ganado. Y él se queda asombradísimo. Esto es una riqueza de algo, de unas gallinas, pero vemos la integridad que él tenía. Tenía pobreza su esposa. Bueno, si ya se lo olvidó, la dejó aquí, ¿puedo usar los huevos? No. Al contrario, se sacrificó, se esforzó en venderlo para protegerle sus bienes y regresarle después lo que le pertenecía. Otra ya por último, porque de verdad de esta Ham hay un sinfín de relatos de él en el Talmud. Dice que en un pueblo, cerca donde él estaba, había un tipo, vamos a llamarlo serpiente, lo llama el Talmud con un término diferente, algo muy venenoso y mortal, un animal, que mató a mucha gente, atacó a muchísima gente. Y como siempre, cuando había un problema de ese tipo, recurrían a Rabbi Hanina ben Dosa, que sabían que tenía esa fuerza y hacía esos milagros. Entonces van con él y él investiga cuál era el nido, vamos a llamarla serpiente, vamos a poner una cobra, ¿ok? Va a ese lugar y se espera en la entrada, donde salía. Sale la serpiente y lo ve y lo pica. Pero ¿qué sucede? Muere la serpiente. En vez de que él muera, él sobrevive y muere la serpiente. Dijeron los Jamim, pobre de la persona que lo ataque esa serpiente y que lo pique la serpiente, y pobre de la serpiente que lo pique o que enfrente a Rabbi Hanina ben Dosa, que ahí está, que se murió. Son cosas de vuelta impresionantes, de tantas historias. Por eso él era el Ham, que todos iban con él a pedirle y todo, pero por algo llegó a ese nivel, por sus valores, su integridad. Y vamos a ver, ahora sí, no voy a contar más historias que pensaba contarles, pero se fue el tiempo. Pero vamos a estudiar ahorita su Mishnah, lo que nos enseña. Que lo que nos enseña, como todos los Jamim que mencionamos, era absolutamente congruente con su forma de vida. No era de boca para afuera lo que transmitió. Y dice lo siguiente: Kol sheirat het'o kodemet lechochmato, chochmato mitkayemet. Vechol shechochmato kodemet leirat het'o, en chochmato mitkayemet. Dice el Rabbi Hanina ben Dosa. Toda aquella persona que el temor al pecado, ¿qué quiere decir el temor al pecado? Que uno entiende que el pecado es negativo y quiere alejarse de eso. Y eso está antes de su sabiduría, de sus conocimientos. Entonces sus conocimientos se mantienen, su estudio, sus conocimientos perduran. Pero aquella persona que lo prioritario para él es su conocimiento, que va más allá de realmente que le importe o que se preocupe por no cometer un error, entonces en Chochmato mitkayemet, su inteligencia, su sabiduría no va a perdurar, no se va a mantener. Vamos a entender esta primera parte, porque hay una segunda parte muy parecida, que ahorita la vamos a estudiar, pero vamos a primero analizar esta primera parte. Lo que él nos está diciendo es que uno estudia la Torá. Está hablando aquí de los estudios no de ciencias, sino de la Torá. Pero el estudio de la Torá tiene que tener un objetivo. Y recordemos que ya lo mencioné 2 o 3 veces, creo, en otras Mishnayot, porque hablaron del tema de la importancia de la Torá. Recordemos que esto no es una ciencia más, no son matemáticas. La Torá es una filosofía de vida. Tiene de todo, tiene matemáticas, tiene todas las ciencias, pero la Torá se estudia con un objetivo. Se estudia es como una guía, incluso la palabra Torá. Torá no quiere decir leyes. Torá es
guía, como moré. Moré viene, o morá, viene de Torah, de Jorot, que enseña, que guía. La Torah nos está guiando. Entonces, si una persona lo estudia para que lo guíe, para saber cómo comportarse, entonces eso se le va a mantener. ¿Qué quiere decir Kodemet? Explica los comentaristas de Pirkei Avot, que dice Kodemet, que dice que está antes. Que está antes, que eso es la intención. ¿Para qué estudio? Es para cuidarme de no caer en errores y cuidarme de los preceptos. Entonces, cuando estudia, lo va a tener presente lo que estudió y eso lo va a llevar a no caer en errores. Pero, cuando no tiene esa preocupación, no le importa caer en errores y estudia nada más por conocimiento y de repente, cuando estudia, se da cuenta, así lo explica Rabbi Obadiah de Bartenura, uno de los principales comentaristas del Pirkei Avot, se da cuenta que va contra sus intereses, que se le antoja hacer eso y estudió que no debe, entonces se le va a olvidar y va a dejar de lado lo que estudió, porque no fue con ese objetivo, le importa más, que se fue como por curiosidad, por conocimiento. Y eso responde a la pregunta que estudiamos en otra Mishnah, que dice Embur Yerehet, que un ignorante no puede ser temeroso del pecado, porque si no sabe qué debe hacer y qué no debe hacer, no se puede cuidar. Entonces, como aquí dice que tiene que ser antes el temor al pecado que el estudio. Ahí, del otro lugar se entiende que primero es el estudio para saber qué hacer. Pero por eso la respuesta es aquí dice Kodemet. Dijimos, es una intención. La intención sí tiene que ser antes. Obviamente después tiene que estudiar para saber de qué cuidarse. Ahora, ¿qué significa temor a pecado? Nosotros hacemos las cosas con libre albedrío, por convicción. ¿Qué quiere decir temor? Temor es entender que el pecado es negativo. Un ejemplo, ahorita estamos atravesando esta pandemia del COVID-19 y le tenemos temor a que nos afecte, a contagiarnos. ¿Qué quiere decir temor? Porque sabemos que nos haría daño, que nos puede hacer daño. Entonces automáticamente me alejo de eso. No es que lo considero, no sé, un ladrón o algo. Sé que es algo negativo. Como alguien le tiene que tener temor a la droga o al alcohol en exceso y demás, porque sé que me va a hacer daño o algo que me hace daño a la salud. Entonces, Irat Het significa tener temor, significa de que lo considero que el pecado me va a hacer daño, tiene consecuencias negativas, hay acción y reacción. Quiere decir, me lleva a ser una mala persona con consecuencias negativas. Entonces, si yo considero, como dije, así como el virus me puede hacer daño, sé que esta mala acción, que si voy a robar, si voy a cometer un delito, eso me hace daño a mi alma, a mi esencia, a mi misión, por eso le tengo temor. Entonces, ese es el significado, que esa tiene que ser la intención del estudio. Es el estudio para saber qué es lo que tengo que hacer. Pero sigue diciendo la segunda parte, que dice, Huay Omer, él también solía decir algo muy similar, que parece lo mismo, pero es diferente. Dice, Kol shema'asav merubim mechochmato, toda aquella persona que sus acciones son mayoritarias, más que su sabiduría, que su conocimiento, chochmato mitkayemet, su sabiduría se va a mantener. Y toda aquella persona que al revés, que su conocimiento es más que sus acciones, en chochmato mitkayemet, su sabiduría no se va a mantener. Vamos a entender también esta segunda parte, entender su significado, y ya tenemos que concluir, porque hoy sí, por hablar un poco, dice tanto de Rabbi Hainav ben Dosa, que hay mucho más lo que decir, hoy sí nos extendimos un poquito y además interrumpí por primera vez, ¿no? En algo personal. Bueno, dice así, aquella persona que estudia, le gusta la teoría, el conocimiento, pero en la práctica no lleva, más bien no practica lo que estudia, no lo lleva a la acción, al conocimiento. Entonces dice, al final se va a perder ese conocimiento, no va a perdurar. Vamos a tratar de entender. Sobre esto hacen una pregunta
Bueno, primero la explicación lógica es entendible, como dice en otro lugar, que Gadol Limud Shemevii Lemase. Hay un análisis en el Talmud, ¿qué es mejor? ¿El estudio o la práctica o los méritos? Y dice, es mejor el estudio, ¿pero por qué? Porque sin el estudio no puedes cumplir. Dice, ¿qué vas a hacer si no conoces las reglas? Dice, uno para llevar a cabo los preceptos tiene que estudiar. Pero aquí está hablando, cuando uno se queda nada más en el estudio y no lo lleva a cabo, entonces ahí sí, ahí pierde el sentido. Eso es lo lógico. Pero aquí es una pregunta, bueno, varios comentaristas, pero el más destacado, conocido, es Rabbenu Yonah, que es uno de los comentaristas importantes del Talmud. Y él hace una pregunta muy evidente. Dice, Kol shema'asav merubim mechokmato, que sus acciones son más que su conocimiento. Dice, ¿cómo puede ser? No pueden ser sus acciones más que su conocimiento. Si no tiene conocimiento, no puede tener acciones. A fuerzas, por lo menos tienen que ser igual, no pueden ser más. Como dice aquí, que tiene más conocimiento, más acciones que conocimiento. No puede tener acciones sin tener conocimiento. También otro de los comentaristas importantes de Pirkei Avot, Tosfot Yom Tov, muy conocido, hace esta misma pregunta. Y él responde así, voy a decir en síntesis, él responde que aquí se refiere también a la intención, que su intención para el estudio es justamente para llegar a cumplirlo. Sí tiene que tener más conocimiento, pero la intención que le da ese conocimiento es para cumplir. Digo, con todo respeto a su opinión, sin embargo, considero que no responde, que el texto de la Mishnah no se entiende así, porque dice, Kol shema'asav merubim mechokmato, todas sus acciones son mayores que su sabiduría. Y no dice que es la intención, debería decir entonces, todo Kol shekavanotav, que sus intenciones. Digo, obviamente es válida la respuesta de él y muy respetable, pero quiero aquí aportar una idea personal que yo creo que se puede responder o entender de una forma sencilla y que quede bien respondido, la Mishnah bien entendida, y también es algo muy actual que sucede, que si de paso tenemos que recibir este mensaje en lo que se está viviendo en la actualidad. Si observamos la Mishnah, vamos a ver que cambia el texto. Al principio dijo, Kol sheirat het'o kodemet lechochmato. Todo el que temor al pecado está antes que su sabiduría. Aquí sí se puede explicar y se entiende claramente que es intención. ¿Qué dice está antes? Antes de estudiar ya tiene la intención de cuidarme de no cometer errores. Eso está perfecto. Pero aquí cambió el texto y no dice Kol shema'asav kodemet lechochmato. Todo lo que sus acciones está antes que su sabiduría, como dijo en un principio. Si diría así, se entendería la respuesta que dice Rabbenu Yonah, que se refiere a la intención. Pero aquí dice, son mayores. ¿Qué significa son mayores? A mi humilde entendimiento, yo creo que se explica así. Son mayores. Él tiene el conocimiento. Antes de actuar, obviamente, estudia, por si no podría llevar a cabo los preceptos. Pero en la práctica se dedica más, es mucho más lo que dedica al estudio que las acciones. Y que dicen mayores, cuando dice que su inteligencia o su conocimiento es más que sus acciones, que a veces se le presenta una acción, alguien le pide una ayuda, dice, no puedo ayudar, estoy ocupado estudiando. Sobre esto se refiere. Seguro que tiene suficiente conocimiento para saber cómo actuar. Ya estudió lo suficiente para saber cómo actuar, porque si no, como dijimos, no podría actuar, llevar a cabo los preceptos sin el conocimiento. Pero, más que eso, al final es más tiempo y más dedicación nada más al estudio y deja de lado. Se le puede presentar una acción que ya no va a tener la oportunidad de hacerla. Se le presentó ahorita una mitzvah y ayuda a alguien, hace este mérito, y entonces dice, no, porque yo quiero seguir estudiando. ¿Pero para qué estás estudiando? Si ese estudio no te lleva a la acción, que por
porque es mayoría estudio, no puedes llevar a cabo los preceptos, entonces ¿para qué estudias? Para saber cómo se llevan a cabo los preceptos. Yo creo que con eso se entiende perfectamente, por eso es el cambio de texto, que primero dice Kodemet, está antes, que ahí sí cabe la intención, y aquí dice Merubim, son más. No quiere decir que no hay conocimiento, nada más que tiene más acciones que conocimiento, y del otro lado, más conocimiento que acciones. Que se tiene lo suficiente para saber cómo actuar, pero se dedica más. ¿Y por qué dije que esto es muy actual? Porque sí es una idea, digo, muy respetable, que hay muchos que tienen esa idea de decir, ok, solamente voy a estudiar. Y obviamente el estudio también es una acción y es muy valioso dedicarse al estudio. Pero sin embargo está escrito claramente, cuando hay una mitzvah oberet, una mitzvah que se me presentó ahorita se me representó que esta persona está necesitada para ayudarla, no tiene que ser con dinero, puede ser de muchas maneras, ya en este momento está pidiendo ayuda, no puedes decir después lo hago cuando termino de estudiar, después va a pasar la oportunidad, ahí es obligación de dejar el estudio y ayudarlo, y hay veces se cae en ese error y uno se olvida el objetivo. Es gente que es muy válido, como dije, estudiar toda la vida, y temas a veces que no lo llevan a la práctica o que no son prácticos, y a veces cuando llega el momento de acción se pueden enojar con el otro, se pueden no ser tolerantes y no ayudar al necesitado y todo. Entonces ahí es donde se está diciendo este gran Ham, que así actuó él. Acuérdate, es muy importante estudiar, pero que no sea, que sea un medio, no un objetivo, que al final lo que Dios quiere de nosotros es que seamos mejores personas, que hagamos mitzvot, buenas acciones, que actuemos, que nos comportemos correctamente. Y si por estudiar voy a dejar de comportarme correctamente, no voy a ayudar, no voy a hacer lo correcto, entonces ahí sale lo negativo y dice, y eso no va a mantenerse, se va, en todo caso, en el mejor de los casos, se convierte en una ciencia más, un conocimiento más, y no el sentido real que tiene la Torá, que es un medio para ser mejor personas, para actuar de mejor personas. Yo creo que es una enseñanza muy importante que nos da este gran jajam. Con esto terminamos y disculpen que hoy sí me extendí más que el resto de los días, pero lo ameritaba las enseñanzas. Ok, vamos a dedicar en memoria y les vuelvo a recordar. No voy a mencionar los nombres que aquí los tengo escritos. Les vuelvo a recordar, cuando haga la pausa, mencionan o piensan el nombre del ser querido que le quieren dedicar esto. רוח השם תניחם בגן עדן פטור מן המלך ולתאם השם ועל המלך ולחמם וחוס וחמליהם וילווה אליהם השלום המשכורת שלום ככתיב אבו שלום ונוחם משכורת ונכחו הם בכל בני ישראל שוכן בהם בכרחם והשיחות וכן יהי רצון ונאמר אמן וזה הלימוד לעילוי נשמתם נפשם וטוב ילינו וזרע מישוער. Que este estudio sea para elevar sus almas, que estén con Dios y su descendencia con bienestar, salud. Amén. Recuerden que ahorita nos vemos el domingo a las 8 de la noche. Viernes obviamente no hay por Shabbat, y sábado en la noche porque Shabbat termina tarde. Entonces seguimos de domingo a jueves. Que estén muy bien.